Momentos que quedan en la memoria y que lamentablemente algunas personas van perdiendo estos recuerdos, y es lo que queremos abordar este día lunes dedicado a la salud. De todas maneras, nosotros en este día lunes siempre intentamos obviamente ser un pie para que las personas puedan ir comprendiendo algunas patologías que van formando parte de su historia y que pocas veces se conocen, se comprenden. Y hoy el Alzheimer también es una realidad de nuestro país, porcentaje de personas que justamente van perdiendo esa capacidad de recordar. Queremos recordar también el tema de algunos síntomas importantes que se dan, cuáles son algunas etapas, y para justamente esto es que está con nosotros, ¿cierto?, quien forma parte de esta entrevista especialista, ¿verdad?, el doctor Luis Cantillano, neurocirujano, para justamente esta jornada poder hacer un análisis sobre el Alzheimer. Bienvenido, doctor, es para nosotros un lujo poder tenerlo aquí esta mañana. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes en esta hermosa mañana y compartir con ustedes y con el mundo que está mirando la televisión algunos elementos de juicio con respecto a algunas enfermedades. Desde luego, en este caso, ustedes quieren que conversemos sobre la demencia, porque la demencia es un grupo global de enfermedades en el que se produce un deterioro transitorio o permanente de la parte más importante del cerebro, que es la inteligencia, memoria, creación de ideas, habilidades. Y en estas enfermedades demenciales se van perdiendo, en el caso de Alzheimer, progresiva y en forma definitiva. De tal manera de que, primero quiero poner énfasis en la importancia del cerebro. El cerebro es una estructura maravillosa. Ustedes dirán, bueno, como soy especialista, claro. ¿Le gusta el cerebro? Maravilloso. Pero yo lo miro desde el punto de vista de lo que debe entenderse la gente, de la gran importancia del cerebro. Le quiero recordar un pensamiento filosófico: pienso y luego existo. O sea, una persona vive y es en la medida que piensa. Bueno, y les quiero recordar que cuando el cerebro no funciona, lo que se llama la muerte cerebral, en consecuencia la persona deja de ser y se dice que está muerta. De tal manera que tenemos que cuidar nuestro cerebro. Y el cerebro se encuentra, hay que cuidarlo desde que se nace. Si queremos hablar del Alzheimer, generalmente ustedes van a decir estamos hablando de las personas mayores, pero el Alzheimer no es una enfermedad de los viejos. Es una enfermedad que tiene una etiología, o sea, una causa y un desarrollo. De tal manera, en este minuto no tenemos claridad cuál es la forma como se desencadena el Alzheimer. Tenemos algunas teorías en el mundo científico, esto se está investigando. Y por desgracia, cuando se inicia no tenemos tratamiento. Hay otro tipo de demencias en las cuales son menos conocidas. Hay unas demencias de nombres raros, pero particularmente quiero referirme a algunos factores que eventualmente pueden provocar demencia. Hay tumores cerebrales, en el caso como neurocirujano, que comprometen los frontales y que producen una demenciación, y a veces el diagnóstico se produce justamente por eso, porque la persona pierde sus habilidades. Doc, hacer esa distinción que nos refiere a la demencia, porque muchas veces se habla de Alzheimer y demencia senil. ¿Sería erróneo estar hablando de demencia senil? Si nos puede hacer esa distinción y lo que significa también en las diversas etapas, porque claro, con un tumor, me imagino, acá desconociendo esto, al operar esto, uno retomaría lo habitual o quedaría con daño. Yo quise mencionarlo como una causa también. También existe la hidrocefalia del adulto, que por la compresión del líquido cefalorraquídeo, por problemas de presiones de líquido, se produce progresivamente un compromiso también neurológico, entre los cuales está una demenciación. Hay otras demencias con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que tiene otra etiología. Y hay problemas vasculares que producen una demenciación progresiva también, porque las arterias del cerebro pierden progresivamente la capacidad de irrigar, de entregar los nutrientes y entregar el oxígeno, y el cerebro va perdiendo esa capacidad. Ahora, es un error hablar de demencia senil, porque el Alzheimer es una enfermedad que, bueno, es cierto, compromete a las personas mayores. Puede producirse también en personas menores. Pero el Alzheimer tiene una etiología bien particular, distinta a otro tipo de demencia. De tal manera que, si bien es cierto, compromete a personas mayores, que es un factor de riesgo,
tenemos que ver por qué se ocurre eso, cómo podemos eventualmente evitarlo y cuando se produce la enfermedad, de qué manera podemos no tratarla, pero a lo mejor disminuir sus efectos en cuanto al progresivo deterioro del cerebro. Doctor, ¿cuáles son esas características particulares que hacen del Alzheimer esta enfermedad que justamente va de la mano con la pérdida de memoria, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber cuáles son aquellas características que hacen del Alzheimer una enfermedad súper particular también? Bueno, ya estaba dicho la importancia del cerebro. Y ya dije, y voy a insistir en eso desde el punto de vista preventivo, porque el concepto de la prevención es muy importante. Yo quiero, escúchenme que de repente como que me salga del tema, porque yo sé que a ustedes les interesa responder algunas preguntas concretas. Pero la medicina tiene dos formas de manejarse cuando haya una enfermedad, o cuando eventualmente podría haber una enfermedad. La preventiva y la curativa. La curativa es la medicina más cara, la que se realiza en los hospitales, los consultorios. En cambio, la más barata, porque eventualmente puede prevenir las enfermedades, es la preventiva. En la casa. Y la prevención, yo creo que debe hacerse de que el ser humano nace. Y ahí le hago entonces la siguiente pregunta que tiene relación a esto. ¿Cómo cuidamos el cerebro desde que nacemos? ¿De qué manera ayudamos a que este cerebro pueda estar en las mejores condiciones a lo largo de nuestra vida? El cerebro tiene que funcionar con una presión adecuada, arterial, con la oxigenación adecuada, de tal manera que cualquier aire contaminante también influye en el cerebro. Estaban hablando delante sobre la contaminación. Bueno, el defecto de la contaminación. El ambiente es muy importante, pero cuando hablamos del ambiente también tiene que ver la alimentación. Nos preocupa a nosotros los médicos, en todo sentido, ver mucha obesidad infantil en este tiempo. Que no se veía hace 40, 50 años. Ustedes decían que había menos plata. Puede ser. El hecho concreto que haya una obesidad infantil. Me preocupa el hecho que haya una alta drogadicción en los jóvenes. Está demostrado... para que ustedes, muchachas jóvenes, está demostrado, por ejemplo, que el uso de marihuana, hay trabajos, hay seguimientos de 30 y 40 años en que se baja el coeficiente intelectual hasta 10 puntos en personas que crónicamente usan la marihuana. Entonces, el creer de que esto es así banal y que recreativo, me parece un error conceptual. Claro. Yo hablo de la marihuana por ser una droga conocida, muy usada, pero también son las drogas mayores. Las drogas influyen seriamente en el cerebro, seriamente. Ustedes han conocido personajes públicos por efecto de las drogas que han tenido una muerte muy precoz, personas que mueren en los 40, los 30, los artistas usan mucha droga, no quiero especificar ninguno, pero hay un uso desmedido de las drogas y eso hace, digamos, una mortalidad cerebral, entre comillas, mucho más rápida. Y todos esos factores, junto con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, son factores que predisponen a que cuando la persona ya es mayor, esté más expuesta a tener una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer. Es probable que la enfermedad esté asociada a un elemento genético, un sustrato genético que no conocemos. Hay estudios, pero no tenemos la certeza. Pero lo que podremos hacer ahora, en términos concretos, es evitar de llegar a una situación de enfermedad de Alzheimer y para eso los elementos preventivos que mencionaba en forma muy general, desde niño hasta la época adulta. Claro, tiene relación con la alimentación, como señalaba, la actividad física, que hay también con muchas veces estos juegos de habilidad mental, el generar un trabajo también cognitivo. ¿Cómo podemos también ir ejercitando esto, buscando la mejor manera para poder prevenir esto? Claro, y el problema de los juegos que usted menciona, el problema de los juegos, la televisión, hay que tomar en cuenta que la televisión y todos estos juegos usan ondas electromagnéticas. Exacto. Entonces uno está siendo irradiado permanentemente con la onda electromagnética.
No sé si la dificultad o mayor o menor dificultad de los juegos tiene una incidencia, pero sí lo que tiene una incidencia son las ondas electromagnéticas, cuando uno queda muy expuesto, el estar tantas horas mirando televisión, el estar muchas horas expuesto a esta onda electromagnética también de alguna manera produce algún daño. Lo que pasa es que no podemos cuantificarlo. Doctor, y también más que los juegos, y la Connie entra una excelente pregunta, porque hoy día todo es virtual. Post pandemia nos hemos dado cuenta que el celular, las tablets y la manera en que nos comunicamos los seres humanos es mucho más distinta anteriormente, donde nos veíamos, donde nos juntábamos, donde jugábamos, donde andábamos en bicicleta, donde jugábamos a la matanza, etcétera. Hoy día todo es celular. La mayoría del tiempo también nuestros niños y adolescentes y nosotros mismos estamos por lo menos un 70% del tiempo en el celular. ¿Qué tan nocivo también puede ser estas mismas ondas, para una enfermedad como esta? A ver, quiero un poco digregarme para tratar de abarcar un poco más amplio el problema. Yo soy encantado de la tecnología. La verdad que en medicina tenemos mucha tecnología, el uso de la cirugía endoscópica, el uso del microscopio, pura tecnología. Sin embargo, hemos pasado como de largo desde el punto de vista del uso excesivo de la electrónica y de los aparatos tecnológicamente hoy día desarrollados. Yo vengo llegando recién de Europa y hay lugares en los cuales yo le puedo decir en Oslo, Noruega, yo siempre he sabido Noruega, y yo le digo, es un país en que yo estuve paseándome donde uno ve todo claro, no hay contaminación. Pero ellos tienen una serie de normas muy estrictas. Por ejemplo, está prohibido romper vegetales o cortar árboles, prohibido por ley, sancionado no solo con multa, sino con cárcel. Y el uso de las tecnologías en los niños, ellos están de vuelta en el sentido de que ahora están sacando todo lo tecnológico de las aulas de los niños y están pidiéndole a los padres que no lleven celulares a los colegios, los niñitos, ya sea de prekinder, de kinder o están en educación básica. Entonces, sin duda de que es probable que haya un daño de la onda electromagnética y el uso desmedido de esta tecnología. Pero creo de que en el mismo desarrollo de los niños, en el crecimiento de su cerebro, de alguna manera interrumpe una etapa en que creo que se debe aprender más sin la tecnología antes de entrar a la tecnología. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Bueno, me he digregado un poco, excúsenme, Constanza. Mucho más profundo de la conversación, sí. Así que la agradecemos. Entonces, todo eso desde niño hasta llegar a la época adulta, y la nutrición, la vida sana, la vida sana, es súper importante la vida sana, que significa una buena alimentación y actividad física y psicológica. Esto de la gran actividad física. Las personas mayores, generalmente nosotros tendemos a decirle un montón de cosas, pero es importante el ejercicio intelectual y físico de las personas mayores. Pero esto debe ser permanente. Este tipo de... Cuando estamos... tal vez la televisión nos ha quitado un poco la convivencia de diálogo. Entonces, ese es un elemento a lo mejor que perjudica. Porque creo que lo importante cuando las personas van perdiendo algunas palabras que se olvidan, es bueno conversar, es bueno diagnosticar, es bueno conversar para que el ejercicio mental acelere o mejore este pequeño deterioro que puede tener en la memoria. Doc, para llegar a síntomas particulares que debiésemos tener ojo, porque vamos a ver un tráiler de una película y, como señalaba, desmitificar que esto le pasa a personas mayores. Vamos a ver una película protagonizada... Por eso que, perdón, escúcheme, Constanza, que le interrumpa, es que usted habló de senilidad. Yo creo que es un error. Quiero poner un ejemplo dramático también desde el punto de vista patológico. Cuando apareció el SIDA en el mundo, entonces, los homosexuales. Pero no se conocía cuál era el motivo. Entonces ahora dice, Alzheimer, viejo, enfermedad de los viejos. No es cierto. No es cierto. Es una enfermedad que todavía no tenemos claro cuál es la etiología, cuál es la forma como se produce y cuál es el desarrollo posterior. Tenemos algunos elementos, pero no tenemos la verdad absoluta todavía.
Y se está trabajando en eso, pero yo creo que además el concepto de decir demencia senil está, de alguna manera, está poniendo en énfasis una estructura social de la humanidad. Exacto. Que yo creo que hay que respetar y cuidar más. Y por lo mismo queremos desmitificar esto, hablando con los especialistas, queremos ver un tráiler para... Acá se presentan algunos síntomas. Yo pensé que el tráiler iba primero. No. Se presentan unos síntomas para que vayamos también conversando en torno a lo que pasa en la ficción, película protagonizada... Esto es absolutamente improvisado, para que la gente entienda que no está nada preparado, yo no vengo con nada. Se hace mucho más interesante así, esta improvisación. Así que vamos entonces con este tráiler. Película protagonizada por Julianne Moore, Still Alice, para comentar en torno a lo que pasa precisamente con estos síntomas. And the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. Thank you. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? Went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. Something wrong with me. What's going on? Oh boy. He's gonna break up or? No. I have Alzheimer's disease. Early onset. Oh my God. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope. Millennium. Hedgehog. I'd like to see you go to college. You can't use your situation to just get me to do everything that you Why want. can't I? Because it's not fair. You don't have to be fair. I'm your mother. I hate this is happening to me. But we have to keep the important things in our life going. Merry Christmas. We have to try, or we're going to go crazy. This might be the last year that I'm myself. Please don't say that. I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things. To stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment. Doctor, imágenes que develan justamente la verdad del Alzheimer. Como bien dice usted, no tiene relación directamente con una gran o avanzada edad. Y ahí vemos en algunas imágenes los síntomas, los principales síntomas que comienzan a detectarse en la vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, partimos olvidando algunas palabras. Sí. Yo, por ejemplo, soy muy buena para olvidar ciertas palabras. Y mucha gente que quizás está en casa también le ha pasado, incluso a ti, Connie. ¿Cómo podemos encontrar estos principales síntomas que develan que podemos estar frente a un posible comienzo del Alzheimer? Desde luego de que todos estamos expuestos por la cantidad de ideas y nuestro cerebro de repente está colapsado. Claro. Y claro, son muchas. En este momento yo estoy hablando y ahí son muchas neuronas las que están funcionando, están moviendo mis manos, estoy mirándolas a ustedes. Estoy mirando la iluminación y, por supuesto, el cerebro está trabajando mucho y de repente como que se trancan las ideas y se le olvida algo. Eso es absolutamente normal. Pero si eso... Yo el vaso en vez del cepillo. No, todos tenemos eso y le cuento, yo soy muy distraído. Varias veces me ha quedado la llave en el auto. Va por ese lado entonces. No, pero eso es normal. Ahora, lo que no es normal de que esto sea repetitivo y se haga permanente, especialmente cuando la persona no solo se le olvide, qué sé yo, sino que de repente tome una plancha y la mete en el horno, por decir una cosa que no corresponde. A mi abuela y a mi tía le pasó entonces eso. Ya no solamente se trata de algo que se olvidó, sino que se trata de una idea, de una cultura de hacer cosas, como que la plancha sirve para esto, ¿se fija? Sí. Entonces, el proceso es mucho más complejo. Si se olvida algo, bueno, no le dé tanta importancia. Pero si ya hay conductas de olvido permanente y ya más gruesas, por ejemplo, que la persona se pierda, no sabe cómo llegar a su casa, ya eso es llamativo. Pero quiero insistir en esto.
cuando llegamos a esto significa que ha pasado mucho tiempo, porque la enfermedad no comienza cuando empezó con mala memoria. Ahí nos estamos dando cuenta. Probablemente la enfermedad comenzó muchos años antes. Y es porque no hubo cuidado en la presión arterial, no hubo cuidado en su diabetes, no hubo cuidado en el ejercicio físico, no hubo cuidado en el desarrollo intelectual, no hubo cuidado en el uso de las drogas, el cigarrillo, el alcohol, el uso desmedido de drogas que tenemos en este mundo moderno. Entonces, llegamos a eso. Y ahí, desgraciadamente, entramos en una marcha silenciosa y a lo mejor progresiva, en que ya la persona va perdiendo lo que yo decía de Descartes: pienso y luego existo, que yo soy. Ya no sabe quién es. Un poco como se refleja en este video que ustedes mostraron. Yo creo que cuando se ocurren cosas como las que me menciona usted, una de las Conti, la que me menciona usted, es probable, como digo, estemos ya en un caso en que desgraciadamente entramos en un callejón irremediablemente sin salida y ya comenzamos con la enfermedad de Alzheimer y probablemente haya que tomar medidas especiales, tratar de alargar el proceso en el sentido, y para eso se necesita mucho apoyo desde el punto de vista técnico y fundamentalmente el apoyo familiar, el apoyo de las personas que conviven con ella, en el sentido de ayudarla a recordar, insistir. La memoria en el caso del Alzheimer corresponde así como estas, igual que las carpetas que hay en los computadores. La memoria son como esas carpetas, se caen las carpetas que están más arriba y las que están más arriba son las memorias recientes. Entonces eso ocurre. Se le olvidó, por ejemplo, que apagar la estufa. Claro, apagar la estufa, o se le olvidó que tenía que ir al banco, o se olvidó que determinada cuenta era así. No, es que la memoria es muy importante, porque la memoria junto con otros sectores, el cerebro se calcula que son 100.000 millones de neuronas que están ahí conectando permanentemente. Entonces, es mucha la información y, por supuesto, cuando falla una neurona, esto lleva aparejado de que puede llevar la falla de otra. Pero cuando falla la neurona, a lo mejor esta provoca que vayan fallando otras. Entonces, el proceso progresivo está en eso. Está que se van destruyendo de alguna manera las neuronas. No tenemos claro por qué se destruye la neurona, porque en el fondo se termina con la enfermedad final, se termina en un despoblado neuronal en que se achica el cerebro, lo que se llama atrofia o bioatrofia. Entonces el cerebro es de un tamaño así y es más chico en la etapa final. Eso es lo que se llama atrofia cerebral. Doc, la idea es no llegar a eso, ojalá. Exámenes, por ejemplo, usted señala que si estamos con algún síntoma ya estamos... ya perdimos todo lo preventivo, etcétera, pero a un momento que yo digo, ya, me estoy cuidando, pero quiero ver cómo está mi cerebro. ¿Qué debiésemos hacer? No, primero es muy importante que esto sea visto por médicos, ojalá por especialistas, en que hay que hacer todo un chequeo completo desde el punto de vista del examen general, cómo está la presión, cómo están los exámenes de laboratorio, qué alteraciones eventualmente podrían haber, cómo está el corazón, en fin. Y paralelamente hay que mirar el cerebro, cómo está. El cerebro hay que mirarlo fundamentalmente porque, como dije antes, puede ser otra la causa, no sea el Alzheimer, sino que puede ser, como digo, puede ser un tumor, puede ser una hidrocefalia, puede ser un tipo de demencia distinta a la que estamos mencionando ahora, conversando sobre el Alzheimer. Obviamente estamos hablando del 0,001% de lo que es la enfermedad. Y obviamente en un programa no podemos abarcar tanto, pero obviamente hay que hacer los exámenes tecnológicos, los exámenes generales, los exámenes especializados. No sé, con eso contesté la pregunta. Pero ¿cuáles son los exámenes en sí, por ejemplo? No, desde luego en los exámenes para mirar el cerebro está el escáner, está la resonancia magnética, que son de alta tecnología y que permiten realmente hacer un acercamiento muy avanzado con respecto a lo que es el cerebro. Doctor, y también el poder reconocer, una vez que ya estamos frente a esta patología detectada, ¿cuáles son los principales tratamientos que acompañan a una persona, verdad, en este proceso? Primero, Constanza, no existe tratamiento para la enfermedad. Solo hay tratamientos que tienden a retardar los efectos de la enfermedad. Es decir, normalmente si el paciente queda abandonado, no se muere de la enfermedad, se muere de complicaciones, se muere porque se cayó, porque camina mal, porque se le olvidó esto, se le olvidó lo otro, entonces tiene un accidente. Los accidentes en estos pacientes porque ya pierden la noción de muchas cosas.
Entonces, los medicamentos, Constanza, son medicamentos muy paliativos que solo permiten, a lo mejor, alargar el proceso, mejorar la parte buena que todavía le queda. Hay cosas que mantienen los pacientes, a pesar de que estén avanzados, hay cosas que mantienen. Hay, por ejemplo, los pacientes pueden cantar y recordar canciones, pueden escribir. Me recuerdo, hace años vi un manual dedicado especialmente a artistas con Alzheimer. Y hay enfermos de Alzheimer con demencia que pintan muy bien, hacen unos cuadros fantásticos. Entonces hay, como le decía, los archivos que quedan guardados de lo que se les quedó y que no fue llevado todavía por la enfermedad. Entonces, necesitan muchos cuidados estos pacientes, supervisión las 24 horas, aunque crea que está en un estado, porque a nosotros nos gusta, para hacer docencia, decir etapa 1, etapa 2, yo creo que eso es nada más que artificial, porque cada paciente tiene una presencia de la enfermedad distinta. Es como todas las cosas, la enfermedad, el cólico renal le da a Juanito distinto que a Pedrito. Entonces, lo mismo ocurre con esta enfermedad. No podemos decir, mira, esto le ocurre a este paciente cuando tiene enfermedad de Alzheimer. No, le puede ocurrir de una u otra manera. Y a otro le ocurre de otra manera. Entonces, hay que tener ese sesgo que es muy importante de tratar de distinguir y tratar de acotar los elementos que están en falencia o están fallando en el paciente que está con su enfermedad. Entonces, el llamado en esta conversación, para ir finalizando, Doc, prevenir. Buena alimentación, actividad física. Actividad física, lejos la obesidad afuera. Dejar los vicios, el cigarro, las drogas afuera. Y tener una vida más saludable, alimentación saludable, que sea una mezcla de proteínas animales y vegetales y no en gran cantidad. Hay que comer poco y hacer harto ejercicio. Súper, doctor, agradecidas y agradecidos. Excúsenme que a lo mejor fui muy disgregado. No, esa es la idea. Espero que haya servido de algo. Esa es la idea, poder desarrollar, ¿verdad?, conversaciones como esta. Creemos es prioritario en un día que tenemos enfocado en la salud. Así que tenga una gran semana por delante. Gracias por acompañarnos. Y espero que sigamos conversando de estas enfermedades asociadas, porque en el fondo es un conjunto de enfermedades asociadas que convergen en una de estas demencias como el Alzheimer. Y conocer un poquito más nuestro cerebro. Muchas veces lo dejamos ahí de lado. Y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. El cerebro, aquí nos vamos a hacer. no se olviden, pienso, luego